tardes a todas y a todas. Hoy día en nuestro capítulo de Frecuencia Logística, nuestro invitado Francisco Sánchez desde Ultramar, ¿ya? Francisco, jefe de negocios logísticos de Ultramar. Hoy día la conversación, Francisco, va a ser desde la logística, la academia. Vamos a conversar en un ambiente grato, ameno. Queremos transmitirle esto para los estudiantes. También queremos transmitir esto un poquito hacia la docencia. Y te vamos a hacer todo tipo de preguntas. Investigamos tu vida, Francisco, un poco. Así que queremos darte la bienvenida, que hayas venido acá, agradecerte que hayas venido a Duoc a poder conversar con nosotros. Y para partir, me gustaría saber qué tiene que ver el alto rendimiento con Francisco Sánchez. Bueno, primero que todo agradecer la invitación, la verdad que siempre es grato poder traspasar conocimientos, experiencias de vida a tanto alumnos como a las distintas entidades, ¿cierto? Así que desde ya agradecidos por la invitación. Y conectando tu pregunta del alto rendimiento, bueno, el alto rendimiento formó parte de mi vida y yo creo que sigue formando parte de mi vida, tanto deportiva como profesional. Viví gran parte de mi vida, o inicié gran parte de mi vida en el alto rendimiento, más ligado al área deportiva. Sé que me investigaste, así que no voy a spoilear las preguntas que tienes después, así que, pero más que nada eso, conecto con un estilo de vida. El alto rendimiento para mí es un estilo de vida. ¿Y ese alto rendimiento tiene que ver con un club en particular? ¿Tiene tu desarrollo profesional? Cuéntanos un poquito, y aquí nos vamos a ir adentrando y quiero saber cómo llegaste a la logística, porque sé que no partiste en el concepto de la logística, sino que partiste un poquito por el deporte. Dentro de tus cosas dices que sacarte el short fue como lo más complicado a lo mejor para ti. Cuéntame un poquito de eso. Sí, bueno, conectando un poco con el alto rendimiento, dediqué gran parte de mi vida al deporte, en este caso al fútbol. Fui futbolista profesional 16 años de mi vida, más los años que uno está cierto ligado a las divisiones inferiores, alrededor de 25 años ligado al fútbol. Donde desarrollé, claro, mi carrera iniciándome en Everton. Gran parte de mi corazón y deportivo es de Everton, fue donde más tiempo jugué, ¿cierto? Y donde más tiempo forjé esta carrera. Así que, claro, me inicié desde esa perspectiva, jugando 16 años profesional, por varios clubes a nivel nacional, nunca jugué en el extranjero. Pasos por las divisiones inferiores o las divisiones menores de la selección chilena, dentro de las cuales destaco, siempre lo digo, ¿no? Nunca jugué tanto en la selección sub-20, siempre fui banca, pero si empiezo a nombrar los que estaban ahí en ese momento, me van a decir, claro, por eso erais banca, ¿no? O sea, de nombro entre algunos, Matías Fernández, Chapa Fuenzalía, Fernando Meneses. De esa generación. De esa generación, que fue la primera generación que es una de las bases de la generación dorada. Después vienen las generaciones más chicas, que está Alexis, Vidal, Isla, etc. Compilando un poco todo el tema deportivo. Después de eso, bueno, en paralelo, que comencé a jugar, salgo del colegio, ¿cierto? De padre abogado, mamá profesora, muy tajante con los estudios, o sea, primero estudias, después juegas. Gracias a Dios me formó una buena capacidad y hábito de estudio, por lo cual siempre seguí ligado y con la cabeza siempre puesta en poder crecer desde el lado académico. Salgo del colegio, me doy un año para ver qué camino seguía. O sea, yo sabía que el camino de estudio era sí o sí, pero quería saber si era deporte y estudio en paralelo. Perfecto. Y eso efectivamente se dio. Salgo del colegio y comienzo a jugar con contrato deportivo, etc. Y digo, ya, ok, en paralelo estudio. Y ahí comencé a estudiar ingeniería comercial, ¿cierto? Vespertino, en la mañana entrenaba, en la noche estudiaba. Y bueno, completé mis estudios, ¿cierto? En los 5 años que duraba la carrera. Y después, por la dinámica del deporte, no podía seguir ligado y entablarme, ¿cierto? En una empresa dedicada a lo que había estudiado. Así que continué mi vida deportiva. Dije, en algún momento esto se va a dar, me voy a retirar. Pero ya tengo, ¿cierto?, mi cartoncito que me va a ayudar a la hora después del retiro. A la hora después del retiro. Me retiro, ¿cierto? Sigo ligado al deporte. Everton me vuelve a reclutar y me dice, ok, queremos que hagamos... Ahí comienza un poco mi vínculo con la logística. Me dice, ok, que nosotros queremos que nos hagas la logística
pero Ah, deportiva. Bien. Entonces ingreso como el coordinador deportivo del primer equipo, el cual está ligado a armar viajes, indumentaria, todo lo que tiene que ver con la logística para que el equipo, ¿cierto?, se desenvuelva en el campeonato nacional. Entonces, con lo que tú me cuentas, también aquí nosotros nos podemos dar cuenta que no solo la logística la podemos ver desde el punto de vista clásico como nosotros la vemos. Bueno, yo también me desarrollé en algunos temas también de concepto de logística sin ser logístico. Y con eso también tú lo que le podemos dejar evidenciar que hay otros campos que también y que están relacionados con estos temas de la logística para los futuros profesionales que uno está formando también. Así es, pues yo como ingeniero después me daba cuenta y me costó de repente darme cuenta en ese momento, pero es logística. En el fondo uno tiene que reservar hoteles, reservar viajes, y eso es logística. Claro. Eso es poner las herramientas disponibles para que se cumpla la función del primer equipo en este caso. Perfecto. No, bien. Y cuéntame, entonces, de ahí, desde saliendo del primer equipo, después de toda tu experiencia con el primer equipo, ¿cómo llegaste a lo que estás haciendo ahora? ¿Cómo fue tu tránsito para llegar a Ultramar? Bueno, algunos los que ubicamos un poquito el concepto de Ultramar, sabemos que es una empresa grande, que trabaja mucho estos conceptos, ya sea de logística, comercio exterior también, que ve mucho eso. ¿Cómo fue tu tránsito? Cuéntanos un poco, dame esa expectativa, cuéntame desde tu visión, desde cómo te ayudó la ingeniería comercial, después qué has tenido que hacer para ir amoldando un poquito en estos conceptos de la logística. Sí, efectivamente, bueno, ya después un poco chato del fútbol, por decirlo de manera más coloquial, digo ya no quería saber más del fútbol, ha tenido cambios muy drásticos en la interna. Y aparte que esto no estaba muy bien. Sí, también lo podemos decir. Pero va un poco más allá, o sea, la industria del fútbol está un poco sucia, por decirlo de alguna manera, y digo ya, voy a dar un cambio radical a mi vida, por algo estudié, voy a dedicarme a lo mío. Y ahí, claro, ahí salgo desde el lado más deportivo y digo ya, voy a empezar a buscar algo más ligado a lo mío, más comercial. Y bueno, como el común del normal denominador de la gente, tirando currículum por aquí y por allá, y en algún momento logré calzar en esta empresa que claro es Ultramar. Yo específicamente trabajo para el área logística, que es el brazo logístico, que es ULO, que es Ultramar Logistics. Y entro al área comercial de Ultramar Logistics como un ejecutivo comercial, que en este caso es ejecutivo pero vende logística. Perfecto. Entonces esos fueron mis inicios y cómo llegué a ULO. De acuerdo un poquito a lo que yo estuve revisando, tú te encargas como de 3 negocios, 3 áreas. Sí. Cuéntame un poco cómo son esas, de lo que lo que realizas día a día, un poquito, danos algunas luces. Sí, efectivamente, bueno, te voy a contar un poquito hasta cómo llegué hasta el día de hoy. Como te comenté, entré como un ejecutivo comercial, que en este caso vende logística. Nosotros vendemos logística y soluciones integrales en este caso. Después de un año y medio me hago cargo de las cuentas ya cautivas que tenemos, ¿cierto?, en la empresa, como un CAM, como que llego un manager. Estuve un año en ese cargo y ya desde febrero me hice cargo de la jefatura logística de Valparaíso, que en este caso, claro, se integran por 3 líneas de negocio. Una que es la logística nacional, que tiene que ver todo lo que de puerto, ¿cierto?, hacia las bodegas de los clientes, hacia los centros de distribución o hacia nuestra bodega. Todo lo que tiene que ver con logística internacional, tanto importación como exportaciones, también ofrecemos ese servicio. Conectados con fletes marítimos, los clientes nos piden cotizaciones, oye, por favor, conéctame, por favor, o de exportación, Chile-Asia, Chile-Estados Unidos, lo podemos hacer. Y la otra línea de negocio es todo lo que tiene que ver con carga de proyectos. Todo lo que no cabe dentro de un contenedor. También tenemos... Como los sobredimensionados, ¿cierto? Estructuras sobredimensionadas, que todo esto viene en contenedores open top. Entonces, esas son las 3 líneas de negocio que están bajo mi jurisdicción en Valparaíso. Sí. Oye, ¿y qué tan es difícil el concepto mover estas cargas, por ejemplo, las sobredimensionadas? Porque dentro de lo que nosotros enseñamos un poco acá a nuestros alumnos, siempre vamos viendo el concepto como más, digamos, más normal, las nombramos, que existen las cargas dimensionales, pero ¿cómo es trabajar dentro de ese concepto y manejar esas cargas
sobredimensionadas de proyectos y qué es lo que va por el costado de esa. No sé, hay que hacer, me imagino, algunas conexiones con algunas autoridades, de repente cuando tú quieres mover la carga, si la quieres sacar por tránsito terrestre y llevártela a algún lugar del país. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacen, valga la redundancia, la logística de esos temas? Mira, la carga de proyecto es bien particular, requiere de harta HH, ¿cierto? Es muy compleja porque ya son estructuras, mega estructuras a veces. Ya el transporte es un problema porque tienes que transportar valga la redundancia, en transportes especiales, como transporte de camas bajas, ¿cierto? O estructuras que sostengan cierto peso o dimensión. Por otro lado, hay veces que se necesitan hacer estudios de ruta, hay veces que necesitan cortar cables, ¿cierto? Parar, ¿cierto? De repente en algunos horarios o ser escoltados por escolta policial en este caso. También hay veces que se tiene que trabajar los terceros turnos del puerto, dado por la dimensión, ¿cierto? Por el menor tránsito que hay en la noche por la comunidad. Entonces es bien complejo la logística de la carga de proyecto porque amerita un área bien estructurada y de mucho conocimiento de la industria. No, Francisco, coméntame un poco, ¿qué significa para ti los equipos de trabajo? Yo sé que tú también has mencionado que para ti es súper importante trabajar en equipo. Y dame un poquito para entregarle yo a los alumnos qué significa trabajar en equipo, que muchas veces nosotros también les enseñamos a ellos este concepto y quiero escucharlo a ti un poquito. Bueno, yo creo que tengo en el ADN el trabajar en equipo y ahora que me ha tocado desde un puesto, liderar un puesto de jefatura y tener personal, ¿cierto?, a cargo, creo que es muy bonito ese proceso de poder liderar personas y hacer que calcen, ¿cierto?, y que esta forma de hacer logística tome sintonía en el fondo. Yo tengo equipos operativos, tengo equipos comerciales, ¿cierto?, de los cuales tengo que hacer que se conecten cada uno bajo mi perspectiva y bajo la perspectiva que tiene el cliente, en el fondo, el servicio que nosotros estamos prestando. Entonces, para los líderes de hoy, ¿cierto? Y que les toca liderar equipos de trabajo, yo creo que es muy bonito poder congeniar, uno, con las personas, ¿cierto? Y dos, poder congeniar con el estilo de trabajo y la identidad que cada uno les quiere dar. Creo mucho en la identidad de equipo, creo mucho también tiene mucho que ver con el contexto que se está viviendo, ¿cierto? Pero para mí el equipo lo es todo. Yo creo que si el equipo o alguna de las partes del equipo no está funcionando, obviamente la cadena en este caso no va a ser el valor entregado hacia el cliente, que es lo que el cliente espera en el fondo, el valor que tú le estás entregando por esa logística, no se va a generar. ¿Y el fútbol te dio algo de esto? Sí, ¿Te recogiste algo de poder? Porque el fútbol es un trabajo en equipo. Así es. ¿Y desde qué trajiste algo de lo que pudiste ver ahí en tu paso por el fútbol para traerlo acá a la industria, a este otro lado? ¿Y cómo lo pudiste desarrollar? ¿Cómo si has implementado? ¿Qué cosas? ¿Cuáles son los mayores problemas con los que te has encontrado? Porque trabajar con personas... créeme que es bastante difícil de repente, sobre todo para llegar a ello. Ahóndame un poquito más y cuéntame un poco desde tu visión ahí, desde el trabajo al equipo, de tu experiencia en el fútbol, ¿cómo ha sido esa parte también? No, totalmente. Yo creo que lo extrapolo a lo que viví en el fútbol, a lo que es hoy día mi nueva posición. Mis mejores momentos en el fútbol fueron cuando el equipo está totalmente compacto, donde si salía un compañero, el otro no había envidia, se jugaba bien y se notaba, había una esencia que tú decías, oye, aquí todo fluye. Y eso se concreta con logros, con títulos. Yo creo que yo logré algunas cosas en el fútbol, ¿cierto? Y fueron mis mejores años y uno después pensando, pues teníamos un grupo excelente de personas, todos trabajaban, todos remaban para el mismo lado, varios factores comunes. Hoy en día también me toca liderar este equipo y creo que una de las tareas bien difíciles que en este caso que tenemos los líderes de algunas empresas es que en el fondo tu mensaje sea creíble y que en este caso tus colaboradores, ¿cierto?, remen hacia el mismo propósito que tú tienes.
Y eso es una tarea bien bonita, porque es harto trabajo, harto conocimiento de tu equipo y harto HH ahí de conocimiento. Oye, llevándonos a otro tema, ¿cuáles son los aspectos un poquito, hablemos ahora también que nosotros son una de las materias que le enseñamos también a los alumnos, todos los conceptos que engloba la seguridad en el ámbito logístico, todos estos temas? ¿Cómo ustedes trabajan desde el punto de vista de seguridad ahí en lo que hacen ahí en Ultramar? ¿De qué forma lo implementan? ¿Cómo lo van manejando? Bueno, nosotros ahí tenemos varios áreas encargadas, ¿cierto? Dentro de las cuales te puedo mencionar, no sé, gerencia operacional, ¿cierto? El área HSEC también que nos está apoyando a toda la operación, que está vinculada tanto a safety como security, más excelencia como más ligado a security. Pero son áreas que están bien de fondo y son áreas bien de apoyo a cada una de las logísticas que nosotros realizamos. Se implementan, bueno, desde protocolos, ¿cierto? Operativos, bajadas a los equipos, ¿cierto? Pero es bien potente todo lo que tiene que llevar uno a seguridad patrimonial, ¿cierto? Seguridad tanto de los activos de nuestros clientes como también a los activos de la empresa. Y también el activo más importante, que son las personas. Yo creo que ahí es donde más se ponen HH, porque los colaboradores, ¿cierto? son el activo más importante que tenemos. O sea, cada uno, de hecho yo lo recalco mucho en una de las posiciones que nosotros tenemos y siempre en las charlas de inicio de turno les comento. Siempre se conecta con los riesgos críticos que vas a tener en la operación, en el día a día. Interacciones hombre-máquina, caída de altura, caída por carga suspendida, y se recalca, ¿cierto? Por favor, cuidémonos, o sea, cada uno, hay una familia detrás que quiere que lleguemos el día a día, ¿cierto? Y por eso hacemos todo lo que hacemos, cursos, protocolos, infinidad de cosas para mantener al colaborador también en cuanto se llama cuidarlo y que sea parte de tu equipo. Oye, volviendo un poquito, devolvámonos a años atrás. Retrotraigámonos hacia años atrás. Cuéntame, ¿cómo fue tu paso por la universidad? ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue ese tema de estudiar vespertino? Bueno, yo mi primera carrera la estudié normal, así diurno, como la dan muchos, pero yo también estudié vespertino, tengo una visión y cuando yo le hago clases a mis alumnos vespertinos, yo también les digo, me trato de conectar con ellos desde ese ámbito, pero me gustaría saber cómo fue tu tránsito por la universidad, qué te costó, alguna materia que no te gustara, algo que tú dijiste a lo mejor, no sé, digámoslo, que te enseñaron, pero hasta el día de hoy nunca lo ocupaste, por decirlo de esa forma. ¿Qué me puedes comentar? El paso por la universidad fue lindo. Creo que no lo viví tanto desde lo que quizás me hubiese gustado vivir, el mechoneo, toda esa dinámica que se escucha y obviamente otros compañeros te la cuentan, ¿cierto? Me hubiese gustado vivir de esa dinámica, pero claro, yo estaba ya bajo otra figura, ya trabajaba en el fútbol. Así que me tocó estudiar de noche y claro, fue difícil porque en el fondo trabajaba de día, en la noche tienes que estar 11:30, 12, de repente estar ahí en la universidad en clase. Pero tuve la suerte de que el futbolista tiene harto tiempo en el fondo, porque ocupas tu mañana, ¿es cierto? Y si sabes bien organizarte, me quedaba bastante tiempo para poder estudiar. En los mismos viajes de repente estudiaba, me llevaba mi materia, iba repasando, entonces... si bien es cierto se me hizo difícil, pude ordenarme bien y estructurarme de la mejor forma para poder sacar la carrera en los años que tenía que sacarla, que era mi objetivo. Oye, y coméntame, ¿qué le dirías tú a los alumnos, al alumno vespertino? ¿Qué mensajes le estarías entregando, por ejemplo, y al diurno también, que de repente hoy por hoy, que yo lo veo en mis alumnos, que el que trabaja, porque el alumno también que está en jornada diurna, nosotros tenemos muchos alumnos que trabajan también y ¿qué experiencia, de tu propia experiencia, qué le dirías a ellos? Yo le diría que se organicen bien, que se organicen bien, que traten de obviamente de canalizar sus esfuerzos con una mira más de largo plazo. Uno de repente ve lejano, cuando yo ingresé el primer año, decía, me quedan 5 años, estoy trabajando, no me la voy a poder, pero se puede, o sea, hay que... Con ganas, con organización, yo creo que todo se puede. Es difícil trabajar todo el día y después llegar a estudiar, se hace difícil.
Yo ahora nuevamente estoy trabajando y estoy estudiando nuevamente. Y se me hace muy difícil con familia, trabajo, estudio, tiempo con los amigos, ocio, deporte. Se complica, pero se puede. Sí, no, dímelo a mí. Yo también, después de muchos años, también entre trabajo, también uno vuelve a estudiar. Sí. Yo digo, siempre he dicho de repente, no, ya este año no voy a hacer nada, no, yo no vuelve como de repente, y ahí vuelve a estudiar. Bueno, Sí. acá uno también por lo propio de Duoc, de hacer clases, también tiene que estar en constante capacitaciones, todo eso, pero también se hace complicado. Bueno, ese es un gran mensaje, yo creo que a los chiquillos, a las jóvenes generaciones, que planificarse y con la mirada a largo plazo, como lo dices tú. Sí. Se me quedó una pregunta antes que no te respondí, ¿Sí? pero antes que perdamos el hilo, pasa mucho y nos pasa también dentro de la industria en general, yo creo que en todas las industrias, las nuevas generaciones son más cortoplacistas, quieren todo rápido, y esto también fluye al día siguiente. Al día siguiente por la tecnología, por el nivel de información, uno ya la información la tiene mucho más rápido. Bueno, en nuestra época nosotros somos un poquito más viejitos, por decirlo de alguna manera. Por decirlo. La información costaba más, tenías que ir a la biblioteca o tenías que meterte a internet, que era mucho más lento. Ahora la información fluye mucho más rápido, te metes en inteligencia artificial, la información te la entrega de inmediato. Entonces, yo creo que la invitación es a las nuevas generaciones a dar esa mirada un poco más de largo plazo. Y conecto con lo anterior, tú me preguntaste cuál era de las materias que más me haya gustado, me haya menos gustado, quizás, y no haya conectado nunca con ella. Contabilidad nunca me gustó. Contabilidad nunca me gustó. ¿Y por qué no te gustó contabilidad? No sé, no era lo mío. Cuando tú decís esto no es para mí, esto no es para mí, esto no era para mí. La saqué adelante, pero no era para mí. Bueno, haciendo el match un poco conmigo, yo estudié química, primera carrera, soy analista, y segunda carrera saqué la ingeniería en la noche, industrial. Pero yo no iba con el concepto de las matemáticas porque había venido muchos años con el tema química, y para mí cálculo es uno de los temas así que yo odio. Y yo digo, no, esto no va conmigo. Lo he ocupado, nada. Francisco, continuando con nuestra conversación, cuéntame, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué hace Francisco Sánchez desde que se levanta? ¿Cómo lo relaciona con su trabajo? La importancia que tiene para ti tu día y cómo termina? ¿Y cómo lo haces desde el punto de vista de la logística? ¿Sigues trabajando? ¿Sigues conectado? ¿Cómo lo enfrentas? Sí, es difícil. Tirar el buque hacia abajo a los chiquillos que están estudiando logística, pero uno cuando ya está dentro de la industria, esto no para. El puerto no para, 24/7, siempre hay algo que está transitando por nuestras calles, siempre hay algo que se está descargando o embarcándose en los puertos. Entonces, la dinámica es de no 24/7, no para nunca. Y desde mi perspectiva, desde mi día a día, yo trato de estructurarme generalmente el mes completo. Estructuro mi dinámica y los eventos a los cuales tengo que asistir durante la semana, y también los días que voy a estar en terreno y los días también que tengo reuniones con mi equipo de trabajo. Después me voy hacia la semana y hago un doble clic, ¿cierto? A lo más importante, ¿cierto? Voy armando mi agenda de acuerdo a las distintas prioridades, ya sea comerciales, ya sea operativas, dándole foco también a los objetivos que me va poniendo mi jefatura. Eso desde el lado semanal, y ya desde el lado diario, bueno, mi día parte, me levanto 6 de la mañana, 7 de la mañana ya estoy en el gimnasio. Siempre he tratado de mantener esa vida sana, y yo creo que el cuerpo me lo pide. Hubo un tiempo que estuve sin gimnasio y la energía estaba muy baja, pero partir con esa energía a 7 de la mañana, súper bien. Estoy ahí a PP 8:30, estoy en la oficina, mirando ahí los primeros correos, los correos que han quedado rezagados del día anterior. Y ahí, bueno, ahí parte mi día con una agenda bien apretada por día, con hartas reuniones, con hartas áreas, ¿cierto? Y la verdad que mi día es bien apretado. Ya mi horario de colación también es bien apretado, diría que media hora, 45 minutos, y a veces que no lo es. Ya terminando la jornada, eso de las 5:30, 6, ya de regreso a casa, pero como bien dices tú, uno nunca se desconecta.
uno siempre está con el teléfono y siempre hay contingencias que van surgiendo, en el momento, y que obviamente tienes que apagar esa. Y me imagino que también con algunos de tus clientes que también son a nivel internacional, que el cambio de hora es totalmente distinto con nosotros en otras partes. Sí, nos pasa. Y bueno, después viene la otra logística, la logística de tu casa. Que es así que hay que cumplirla. Así que claro, yo en mi casa y tengo a mi chiquitito, así que... ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos, tengo 2 grandes y un chiquitito. Ya. Y el chiquitito, claro, tiene 2 años, entonces me demanda harto tiempo. Demanda todavía. Sí, así que... Buena etapa. Buena etapa. Sí. Oye, Francisco, bueno, mencionar un poco que nosotros nos conocimos así como por accidente, por decirlo, de alguna forma, con una solicitud un poco que llegó de una práctica, me recuerdo, para ahí si pudiéramos conectar a un alumno. Cuéntame un poquito qué tal ha sido esa experiencia de haber conectado un alumno Duoc con ustedes. Cuéntame si ha sido fructífera, dime un poquito cómo han sido esos temas. Mira, la verdad que súper bien. Yo también desde el lado de mi desconocimiento como jefatura me tocó vivir este tipo de procesos de incorporar alumnos en práctica, y la verdad que conectamos, ¿cierto?, con un alumno que estuvo ejerciendo su práctica con nosotros, y la verdad que súper bien, desde lo personal, que sin duda uno de nuestro foco, ¿cierto?, que obviamente primero como persona y después obviamente como colaborador. La verdad que súper bien, muy buena persona, y en cuanto a sus conocimientos, la verdad que conectó rápidamente, ha sido un aporte para nosotros, y lo ha materializado. Lo ha materializado con números, o sea, hemos subido gran parte de nuestros números que venían muy por abajo. Y en sus funciones, la verdad que súper bien, súper contentos con él, y la verdad que esperamos que obviamente pues podamos seguir conectando con esta misma calidad, ¿cierto?, de alumnos, la verdad. Ya. Qué bueno escucharlo de parte de ti, de parte de la persona que está en la industria. ¿Qué cosas tú nos recomendarías a nosotros como docentes que deberíamos impulsar más con nuestros alumnos? De lo que has visto, a lo mejor, ¿qué tú crees? ¿Qué aspectos tú crees que están así como que uno pudiera poner el foco para cuando preocuparnos un poco para hacer esa conexión con la industria? Porque si bien las prácticas son esa primera conexión, y yo creo que al alumno también le sirve esa experiencia también para ver después, cuando quiera salir al mundo laboral post obtener su título, decir, oye, sí, ya esto aquí ya es lo que yo quiero hacer, realmente esto lo que me gusta, porque a veces uno también hasta de las prácticas hasta se ha desilusionado un poco de los conceptos y dicen, no, al final esto no era lo que yo pensaba que era. Yo creo que, desde mi desconocimiento, no lo sé, yo creo que se debería tener un conocimiento total de lo que es logística a nivel regional. Ya. Entendimiento del puerto, ¿cierto? Entendimiento de cómo se construye la comunidad logística, en este caso Valparaíso, donde estamos. Creo que es un punto vital para aquellos que les gusta la logística y quieren vivir de la logística. Entender cuáles son, ¿cierto?, los stakeholders principales que están interactuando en la industria. Después conectaría también con un lado de sistemas, ¿cierto? Estar un poco más cerca de las nuevas tendencias en cuanto a sistemas de las empresas. Gran parte está tendiendo al Power BI, ¿cierto? Está tendiendo a nuevos procesos y ya dejando de lado quizás el Excel, dejando algunas plataformas que obviamente van quedando atrás, ¿cierto? Van quedando atrás, claro. Digo esa por decir alguna, que se me viene a la mente. Creo que es bueno que los alumnos puedan desde ya ir a sus entrevistas y poder exponer, oye, yo tengo las capacidades que la industria en este momento está requiriendo. Oye, y desde ese ámbito un poquito, para ir ya cerrando un poco y materializando nuestra conversa, ¿tú crees que también esa forma de conectar el puerto, la industria marítima, un poco el terrestre de nuestra zona, también tú crees que a lo mejor la industria como tal está un poco al debe, a lo mejor con el concepto, a lo mejor con la academia? Faltan como más instancias a lo mejor entre
entre la industria y la academia, que podamos tener algunas conversaciones, que podamos tener abrirnos a esto y podamos ver cómo también desde nuestro lado nosotros podemos, con la enseñanza, podemos ir solucionando ciertos, no decir problemas, pero sí ir aportando un poquito cuando después salgamos a la industria con nuestros alumnos. Es probable. Yo he participado, en Valparaíso participo en la mayoría de los eventos, tenemos presencia. Se ve pocos colegios, pocas universidades de repente que están de repente vinculadas al mismo medio. Problema quizás de los que generan en este caso los eventos, que no hacen las invitaciones quizás a los grupos de interés, en este caso las comunidades educacionales. Pero sí, yo creo que hay brechas que se deben cubrir, y en este caso entregar a los alumnos y abrir los ojos en este caso a lo que se van a enfrentar. Porque la logística es linda, es bonita, es dura, no para, pero que entiendan bien cómo se maneja la industria donde estén, y el tipo de industria donde estén. Puede ser industria del retail, puede ser industria marítima, portuaria, pero etcétera. Este mundo es grande. Nosotros cuando uno habla de logística muchas veces han pensado solo puerto, terrestre y algún tema aéreo, pero hay una infinidad de cosas donde tú aplicas este campo. Así es. Oye, Francisco, para cerrar nuestra conversación, para cerrar este capítulo aquí en Frecuencia Logística, auspiciado aquí por nuestra sede DUOC, por la Escuela de Administración y Negocios, por las carreras de Logística y Comercio Exterior. Me gustaría que cerráramos esta entrevista, esta conversación amena que hemos tenido. Hemos abarcado un punto de vista, ya temas personales, hemos tocado académico, un poquito de historia de lo que tú eres, de tu trabajo, todo eso. Pero me gustaría que me pudieras dar en una frase ahí, que te pudieras explayar, ¿qué le dirías tú o qué les entregarías como un mensaje a las futuras generaciones que quieren trabajar en logística? Que lo piensen bien, no. No, les diría que le pongan ganas, que es muy lindo el rubro. Yo, de hecho, cuando ingresé, tenía muchos conocimientos, obviamente, de mi lado comercial, pero de logística debo reconocer que no tenía tanto conocimiento. Y de a poco, y uno de repente, cuando llega a las pegas nuevas, tiene miedo, tiene tus tabús, qué va a pasar si no conozco. No importa, aquí lo principal es que existan ganas de surgir, ganas de aprender, ganas de adquirir conocimiento, y eso es súper lindo. Yo les diría a las nuevas generaciones que sus metas obviamente no sean cortoplacistas, que sean a largo plazo, que se pongan metas a largo plazo y que le pongan ganas, que la industria es muy bonita, la logística es muy linda, se trabaja harto, pero eso, yo creo que ganas sobre todo. Perfecto. Te damos las gracias, Francisco, por haber aceptado esta invitación, por haber querido venir a conversar con nosotros, por haber venido a este espacio, hacerlo acá desde nuestro centro de negocio de DUOC. Agradecido de mi parte por haber asistido, así que, bueno, esperando que este capítulo le haya gustado a todos. Esperando poder haber conectado un poquito más el concepto de la academia, la industria y desde lo humano. Así que con esto cerramos nuestro capítulo de hoy de Frecuencia Logística y nos veremos en una nueva emisión. Gracias.